Dominicana Insight y conocerás República Dominicana por dentro. Corría el año 1865. La República Dominicana acaba de cerrar una de las páginas más dramáticas de su historia, la Guerra de Restauración, que puso fin a la anexión a España, pero la libertad recién recuperada no trajo la estabilidad que el país esperaba. Comenzaba entonces un período conocido como la Segunda República, una etapa marcada por la inestabilidad política, los golpes de Estado, las ambiciones personalistas y, sorprendentemente, por proyectos que buscaban entregar la soberanía nacional a una potencia extranjera, los Estados Unidos. Hoy vamos a recorrer esa historia, los partidos que se disputaron el poder, los intentos de anexión, la revolución que cambió el rumbo del país en 1873 y la larga sombra de un solo hombre, Ulises Aurochs. Para entender este período hay que partir de una realidad económica sencilla. La República Dominicana de 1865 era un país empobrecido, sin instituciones sólidas y con un Estado que dependía casi por completo de los ingresos aduaneros para sobrevivir. Esa debilidad económica se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el caudillismo. Los líderes militares que habían combatido la restauración pasaron a disputar el control del gobierno, muchas veces a través de las armas y no de las urnas. De ese ambiente surgieron dos grandes corrientes políticas que dominarían la escena nacional durante más de 3 décadas, el Partido Rojo y el Partido Azul. El Partido Rojo estaba liderado por Buenaventura Báez, una figura que ya había ocupado la presidencia en varias ocasiones desde mediados del siglo. Este partido representaba, en términos generales, los intereses de las grandes hacendadas y de comerciantes del sur del país, y se caracterizó por su postura favorable al buscar protección o anexo bajo una potencia extranjera. Báez confiaba en que la vinculación con una nación poderosa, ya fuera España, Francia o más adelante Estados Unidos, podía garantizar la estabilidad económica y militar que el país no lograba alcanzar por sí solo. En la otra orilla se encontraba el Partido Azul, encabezado por Gregorio Luperón, héroe de la Restauración. Los azules defendían la soberanía absoluta, rechazaban cualquier proyección de anexión y se identificaban como una visión más liberal y nacionalista del Estado dominicano. Este partido encontró su base social principalmente en el Cibao, la región norte, donde el comercio del tabaco había generado una clase de pequeños y medianos productores con intereses distintos a los de los hacendados del sur. La rivalidad entre los rojos y azules no era simplemente una diferencia de opiniones, era una lucha constante por el poder, que se resolvió muchas veces mediante revueltas armadas, destituciones y gobiernos de corta duración. Y fue precisamente esa política de los rojos, la de acercarse a potencias extranjeras, la que dio origen a uno de los capítulos más polémicos de nuestra historia, los proyectos de anexión a Estados Unidos. Buenaventura Báez veía en Estados Unidos una aliado ideal. El país norteamericano salía de fortalecerse tras la guerra civil y mostraba intereses en expandir su influencia por el Caribe, especialmente por la posición estratégica de la bahía de Samaná. Entre 1869 y 1870, Báez negoció con el gobierno del presidente estadounidense Ulysses S. Grant un tratado de anexión que convertiría a la República Dominicana en territorio de los Estados Unidos. A cambio, se ofrecía el pago de una deuda pública y la promesa de estabilidad política. El tratado llegó a firmarse y fue enviado al Senado de Estados Unidos para su ratificación. Grant defendió personalmente la propuesta, pero el proyecto encontró una fuerte oposición interna, encabezada por figuras como el senador Charles Sumner, quien cuestionaba tanto la legitimidad del proceso como sus implicaciones. En 1870, el Senado estadounidense rechazó el tratado de anexión. La votación no alcanzó la mayoría necesaria y el proyecto quedó definitivamente descartado. Este fracaso no significa que Báez abandonara sus vínculos con intereses extranjeros. De hecho, previamente había arrendado la bahía de Samaná a una compañía estadounidense, en un intento paralelo de asegurar respaldo económico y militar sin necesidad de un anexo completo. Pero
Estas maniobras, lejos de fortalecer al gobierno, alimentaron el descontento popular. Muchos dominicanos veían en la política de Báez una amenaza directa a la soberanía que tanto había costado recuperar apenas unos años antes. El descontento contra Báez y su gobierno terminó por estallar en 1873, cuando se organizó un movimiento armado conocido como la Revolución Unionista, cuyo objetivo era derrocar al gobierno baecista y poner fin, de una vez por todas, a los proyectos sanecistas. Este movimiento tomó su nombre de la idea de unir a las distintas facciones opositoras a Báez, incluyendo a sectores del propio Partido Azul, bajo una sola bandera revolucionaria. No se trataba únicamente de una lucha entre rojos y azules, sino de una alianza más amplia contra lo que se percibía como una traición a la soberanía nacional. La revolución logró su objetivo. Buenaventura Báez fue derrocado y obligado a salir del país. En su lugar, asumió el poder Ignacio María González, apoyado por los sectores unionistas. La Revolución Unionista de 1873 representa un momento clave porque marcó, al menos temporalmente, el fin de los intentos formales de anexión territorial a Estados Unidos. Sin embargo, no resolvió el problema de fondo, lo que es la fragilidad institucional y la lucha constante entre caudillos por controlar el Estado. Tras la caída de Báez, el país entró en una nueva ronda de gobiernos breves, alianzas cambiantes y levantamientos armados, hasta que, hacia la década de 1880, comenzó a consolidarse una figura que terminaría dominando la política dominicana como ningún otro caudillo lo había hecho antes. Ulises Jeraux, apodado Lilis, había sido un militar cercano a Gregorio Luperón durante la Restauración. Con el tiempo, se fue consolidando como una figura central dentro del Partido Azul, hasta llegar a la presidencia por primera vez en 1882. Pero fue a partir de 1887 cuando Eureks estableció un régimen de carácter marcadamente autoritario, que se prolongaría con breves interrupciones formales hasta su asesinato en 1899. Durante estos años, gobernó el país de manera casi ininterrumpida, reformando incluso la Constitución para poder reelegirse. Su gobierno se caracterizó por una fuerte represión política, opositores encarcelados, exiliados o eliminados, control estricto de la prensa y un sistema de espionaje interno que le permitía anticiparse a cualquier intento de conspiración en su contra. En el plano económico, Eureks impulsó la modernización de infraestructuras, como el tendido de líneas telegráficas y ferrocarriles, pero lo hizo a través de un endeudamiento extremo masivo, principalmente a acreedores estadounidenses y europeos, que comprometió gravemente las finanzas del Estado dominicano. Esa deuda externa, contraída bajo condiciones cada vez más desfavorables, sentaría las bases de futuras intervenciones extranjeras en los asuntos económicos del país, ya entrado el siglo XX. El régimen de Eureks llegó a su fin el 26 de julio de 1899, cuando fue asesinado en Moca por un grupo de opositores encabezados por Ramón de Cáceres. Su muerte no trajo, sin embargo, la estabilidad esperada, sino una nueva etapa de luchas internas que se extendió hasta bien entrada el nuevo siglo. La Segunda República nos deja una lección importante. La soberanía de un país no se sostiene solo con la independencia formal, sino con instituciones sólidas capaces de resistir tanto las ambiciones internas como las presiones externas. Y esa lucha entre soberanía y dependencia, entre democracia y caudillismo, seguiría marcando el rumbo dominicano mucho después de que cayera el último de los grandes caudillos del siglo XIX. Dominicana Insight y conocerás República Dominicana por dentro.